Bueno, muy buenos días para todos, siendo las 11 en punto. Entonces vamos a arrancar con esta primera conferencia de nuestra segunda temporada de cuarentena con geociencias del día de hoy, que vamos a tener tres conferencias. Eh, Gracias por conectarse, a todas las personas que están ingresando a Zoom en este momento y a las personas también que nos están siguiendo desde, desde la página en Facebook de ACGGP, donde también estamos transmitiendo. Bienvenidos todos. Entonces, para arrancar, solo quiero compartirles algo de información de lo que estamos haciendo para conocimiento de todos. Básicamente, eh, pues recordarles la programación que tenemos lista esta semana. Vamos hasta el 8 de mayo y a finales de esta semana estaremos publicando las conferencias de la próxima, que iniciaría el domingo 10 de mayo. Tenemos una programación confirmada hasta el 18 de mayo. Todavía tenemos algunos espacios. Si hay personas que quieren pues, compartir sus conferencias en este espacio, pues bienvenidos. Este es mi correo electrónico, estas son mis redes sociales, me pueden buscar por allí y escribirme. Y también pues pueden estar consultando por allí la programación de todas las conferencias que esperamos sean de su agrado. Bueno, contarles que en la primera semana de esta segunda temporada tuvimos 11 conferencias, tuvimos un conversatorio y 1.466 personas conectadas. Unos números muy chéveres, muy interesantes. Les agradecemos a todos pues que reciban con tanto agrado estas invitaciones e invitarlos también a que visiten el canal en YouTube que se llama Cuarentena con Geociencias y allí van a encontrar digamos que todos los videos, las grabaciones de las conferencias. Entonces, si se han perdido alguna o quieren repasar alguna, pues allí pueden encontrar las grabaciones de las conferencias y las pueden consultar. Entonces, bienvenidos. Ya tenemos 2.880 suscriptores. Si ustedes le dan clic a suscribirse, pues les va a estar avisando cada vez que nosotros actualicemos con un video nuevo. Entonces, los invito a seguir el canal en YouTube y agradecerle a Laura, Jimena, María Fernanda, María Paula, Oscar, que nos han venido ayudando con todo este trabajo de grabar, de editar, de subir, etcétera, etcétera. Sin ellos no sería posible. Eh, Compartirles que tenemos conferencias técnicas virtuales también de ACGGP que están confirmadas. El jueves 7 de mayo a las 5 de la tarde vamos a tener la oportunidad de conversar con Luis Fernando Bastidas, exdirector de consulta previa del Ministerio del Interior, que nos va a contar un poco sobre los retos y oportunidades en la consulta previa. Luego a las 7 de la noche ese mismo día vamos a tener este invitado de la Universidad de Stanford, ¿sí? Conversando sobre sismicidad inducida por fracturamiento hidráulico. Y la próxima semana, el jueves 14 de mayo a las 5:30, vamos a tener a Héctor Alfonso con esta conferencia muy interesante sobre todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, cordial invitación para todos para que sigan estas conferencias que ofrece ACGGP. Contarles también que en nuestro canal de YouTube, si ustedes entran a YouTube y escriben ACGGP, lo encuentran facilito. Estamos cargando los videos que hemos venido generando en el marco de nuestra campaña Ciudad Geológica en Casa, que son videos muy sencillos, muy didácticos, con los que queremos compartir un poco todo ese conocimiento sobre ciencias de la Tierra en diferentes frentes. El último que cargamos el día de ayer ya lo pueden encontrar, conversa un poco sobre el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Entonces están invitados todos a visitar, a observar estos videos y compartirlos con toda su familia porque es justamente lo que queremos lograr. Y contarles que el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde vamos a cerrar esta segunda semana de cuarentena con geociencias con este conversatorio virtual sobre los retos de la generación 2030. Está liderado por nuestros chicos de los capítulos estudiantiles de la ACGGP y de la Sociedad Colombiana de Geología. Entonces, pues ojalá puedan participar, invitamos mucho a los estudiantes, pero todo el que quiera aportar, digamos, con ideas, con mensajes que nos ayuden a asumir estos retos, pues son bienvenidos.
contarles que estaremos publicando las fechas del evento Network, con el que buscamos generar un entrenamiento en direccionamiento de perfil, en estrategia digital, en proyección profesional, que consideramos es muy importante en la actualidad y que esperamos pues les aporte bastante en su crecimiento y desarrollo profesional. Y contarles que ya tenemos lista la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias. Va a ser por países, muchos países de la región se han vinculado, entonces acá del 25 de, perdón, ahí me quedaron mal las fechas, es junio, esto es junio, de mayo a junio, vamos a tener Chile, de la primera semana de junio México, la segunda semana Ecuador y la tercera semana Argentina. Entonces, si ustedes tienen colegas, amigos que quieran participar, pues se pueden comunicar con nosotros y los podemos coordinar para que se incluyan en la agenda. Y qué bueno pues que esto esté creciendo y que la región entera pues quiera participar en este intercambio de conocimientos. Y finalmente, pues recordarles las conferencias que tenemos programadas para hoy. Esta primera con Eusebio. A las 4 de la tarde tenemos esta con Edwin Cadena, bastante interesante, yo creo que para toda la familia. Y a las 6 de la tarde tenemos esta de Antonio Arribas, también muy interesante. Entonces esperamos pues que se agenden y se sigan conectando. Todas las conferencias van a ser a través de este mismo link por el que estamos conectados hoy de Zoom y van a estar retransmitidas siempre vía Facebook desde la página de ACGGP en Facebook. Entonces, sin más preámbulos, recordarles mantener el micrófono y el video apagado para que la llamada transcurra lo mejor posible, la conferencia transcurra lo mejor posible y pues al final pueden estar poniendo sus preguntas en el chat para leerlas con Eusebio y que él tenga la oportunidad de responder la mayoría. Entonces, sin más preámbulos, viejo Eusebio, agradecerle nuevamente por acompañarnos hoy. Ya dejo de compartir pantalla para que su merced inicie. Muchísimas gracias nuevamente. Viejo Eusebio, ¿me escucha? El audio estaba bloqueado. Listo, Decía ya. que listo. Ahora sí puede Buenas. compartirnos pantalla. Listo. Muchas gracias a todos por asistir y tomarse el tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando bien. Falta es la pantalla. Ya compartí. No. A mí me aparece que bueno, voy Si a quiere darle deje de otra vez. compartir y vuélvalo a hacer porque no nos aparece nada todavía. Sí, de pronto fue. Aquí me sale que ya está compartido, no sé. Voy a entrar otra vez a la Vale, diapositiva. ahora sí la vemos. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. La idea de la charla es hacer un alcance sobre la importancia de la innovación en nuestra industria de la geociencia. Entonces, la charla gira en torno a la palabra innovación. Nos damos un acercamiento a lo que es la innovación y la competitividad. Después nos acercamos a esta terminología en la industria de los hidrocarburos. Nos damos una discusión de la pregunta de si somos innovadores o no. Vemos algunos retos actuales y futuros. Damos un acercamiento a ciertas tecnologías que pueden ser innovaciones o emergentes en nuestro sector. Entre esas, todo lo que tiene que ver con la información, tecnologías más físicas como captura de carbono, automatización, los hidratos, que es una
discusión que siempre se da, pero los avances son pocos. Instalaciones offshore, que muchos creen que la nueva etapa de precios bajos va a acabar el offshore y eso no es tan seguro. El offshore es algo que llegó para quedarse. Y cuestiones sobre el fracturamiento. Y después pasamos a una discusión corta sobre generalidades de la fracturación hidráulica no convencionales. Eh, un resumen pequeño de qué concluyó la EPA en 2016 después de un estudio que se gastó casi 80 millones de dólares y llamó a los mayores expertos del mundo a discutir si el fracturamiento y su expansión generaba problemas ambientales en ciertas zonas de Estados Unidos. Unas conclusiones y yo le digo foro a las preguntas, porque la idea es que aprendamos bidireccionalmente. Yo aprendo de la gente y la gente aprende cosas o se informa de ciertos temas. Entonces, ¿qué es la innovación? A menudo y típicamente las personas asocian innovación con un término positivo, pero no siempre fue así. En realidad, la innovación como una acción-efecto de cambiar no era algo bien recibido en la sociedad. Hay muchas historias, por ejemplo, Giordano Bruno que por hablar del heliocentrismo, el Miguel Servet, Miguel Villanueva, por hablar de que los pulmones tenían circulación, lo quemaron 3 veces. Yo siempre voy a esa historia porque si Servet lo hubieran dejado avanzar científicamente en lo de los pulmones, nosotros no tuviéramos lo que tenemos ahorita, que son como la epidemia por virus y gripas. Y patear la matemática, la señora Caldas, el colombiano que lo asesinaron aquí en la séptima. Todas esas personas eran innovadores. Y la sociedad, en su intento de mantener el status quo, los asesinaba. Entonces la innovación no siempre fue un término positivo. La innovación vino a ser un término positivo hasta la primera mitad del siglo pasado con alguien que se llama Joseph Schumpeter, que es un economista que en un gran libro, se lo recomiendo, se llama La teoría del desarrollo económico. Él habla de cómo la sociedad evoluciona hacia el capitalismo y cómo el capitalismo también va a evolucionar por su propio éxito basado en la innovación. Entonces, ese término de que hacia lo nuevo y hacia un efecto se convirtió positivo fue a primera mitad del siglo pasado. ¿Qué sucede? La innovación es lo que nos ha llevado a la generación de muchas y muchas cosas nuevas que ha cambiado la sociedad, desde la rueda de papel, los hornos, las vacunas. Todos esos inventos han sido acercamientos a la inspiración o desarrollos tecnológicos aplicados. ¿Qué sucede? Que entre todos esos hay uno que se destaca. Si muchos no recuerdan, este señor que está ahí es el coronel Drake, que en realidad no era coronel, pero Edwin Drake en 1859 hizo el primer pozo petrolero. Gracias a esa innovación pasamos de este cierto tipo de tecnología, máquina de vapor, microscopio, todas esas tecnologías y nos disparamos a una era nueva en la innovación. La bombilla, el automóvil, todas las nuevas innovaciones desde 1859 en adelante tienen que ver con la innovación que él hizo. Una innovación ayuda a generar nuevas innovaciones. Si en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos no hubiera habido bombilla, porque la industria de los hidrocarburos ayuda a reemplazar aceite de las ballenas. Incluso sin la industria de los hidrocarburos no hubieran ballenas, hubiéramos extinguido las ballenas. No hubiera los materiales para la radio, para la televisión y todo el desarrollo posterior. ¿Qué sucede? La innovación como término moderno está relacionado con una terminología científica que viene en este libro. Voy a ir tratando de darle más brevedad. El manual de Oslo habla de las guías para recolectar datos de innovación, cómo implementar innovación a productos, servicios, bienes. Ese material es gratis, ustedes lo pueden bajar en internet. Lo que se trata es que sí se puede recolectar datos de innovación y se puede interpretar la innovación. En este punto, típicamente se relaciona con 4 tipos de innovación. La de los productos, como cuando nuestro amigo de iPhone generó el iPhone. Los procesos, como cuando las industrias empiezan a automatizarse,
el marketing. El mayor ejemplo en marketing es Coca-Cola. Ya el 99.99% de las personas del mundo saben que Coca-Cola existe. Y innovación organizacional, cuando las empresas se dividen, se fusionan. Todo este tipo de innovaciones en realidad lo que buscan es generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La medida típica económica de esa satisfacción de necesidades humanas es el Producto Interno Bruto, que en inglés es el Gross Domestic Product. Cada vez que se genera un bien o servicio, aumenta la economía. Entonces, es uno de los grandes problemas que hay ahorita en la época del COVID. Como la gente no consume, vamos en retroceso económico y por lo tanto de innovación y otra serie de medidas de desarrollo. ¿Cómo está relacionada la innovación y la competitividad? La calidad es un término estadístico. ¿Por qué? Porque la calidad no es un término absoluto, no es algo, no es un fin en sí. La calidad está relacionada con juicios de valor y la calidad siempre es una dinámica sociocultural. Entonces, la única forma de uno medir la calidad viene siendo un juicio de valor en la dinámica de las necesidades de las personas para determinar si ciertos bienes o servicios cumplen con unos estándares y no hay errores. Entonces, para determinar si no hay errores se necesitan medidas estadísticas. La única forma de aumentar la competitividad y aumentar la capacidad de los productos, bienes y servicios es mediante patentes y propiedad intelectual. Si nosotros no generamos propiedad intelectual o no generamos patentes, no podemos decir que estamos avanzando en la innovación. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre las sociedades que se llaman del primer mundo y sociedades como Colombia. Como un ejemplo, una sociedad como Japón en un año genera más patentes que todas las patentes de los últimos 50 años de Colombia. Entonces, es muy difícil hacer un avance en desarrollo si no hay marcas y patentes. Voy a hacer 3 ejemplos de cómo se miden la innovación y la competitividad. Este fue un ejemplo que hizo la revista Dinero. Medía la competitividad de las empresas en Colombia, 219 empresas, de acuerdo a las patentes que conseguía. ¿Cuántos PhD doctores tenían su nómina? También cuántas patentes solicitaba y cuál era la inversión en investigación y desarrollo respecto a sus ventas. No hay ni una sola empresa en la industria petrolera, ni siquiera Ecopetrol. Y esta es una medida de competitividad y de innovación en Colombia. O sea, ninguna de estos 10 es de la industria petrolera. Entonces, hasta ahí vamos haciendo como un pequeño diagnóstico, ¿cierto? Dinero hizo un análisis, usó 3 componentes, condiciones, capacidad de resultados, y no aparecimos en ninguno hasta ahí. Este fue un índice que hizo la ANDI y con el Departamento Nacional de Planeación, lo hizo por departamento. Si uno ve, el departamento más innovador es Cundinamarca y le sigue Antioquia. El único que empieza haciendo con desarrollo de industria petrolera es Santander, que es el tercero. Entre la gama media de departamentos, es el único petrolero que hay en la lista. Los departamentos donde hay desarrollo de la industria petrolera están en el medio bajo. Entonces, hasta ahí tenemos otro diagnóstico de nuestra innovación y competitividad del sector. Este fue el índice que hizo el año pasado. En este se aparecen empresas que tienen que ver con la industria petrolera. En realidad, uno de los grandes problemas es que la mayoría de la gente que tiene preparación de doctorado y maestría no están en la industria privada, están en las universidades. Entonces, es muy difícil que se enfrenten a las necesidades de la gente desde la academia. Entonces, eso también hay que discutirlo. ¿Cómo hacemos que la gente que sabe vaya de las universidades a la academia, o que haya una interacción más amplia entre la academia y las universidades y las empresas? Realmente, las patentes se miden y se solicitan por un sistema internacional que es jerárquico, que se llama el CPC, que es el Cooperative Patent, la clasificación cooperativa de patentes. Tiene de la A a la H.
Cada tipo de letra es un tipo de necesidad humana. La primera es súper explícita. Necesidades humanas como la comida, agricultura. La segunda es el transporte. La industria petrolera como tal está en la E, que son construcciones fijas. Digamos, los ingenieros civiles, la construcción está hacia arriba. Los geocientíficos, los ingenieros de petróleo, tenemos la mayoría de las construcciones hacia abajo, pero sea como sea, son construcciones fijas. Todas nuestras patentes están en esa parte, en la parte, por ejemplo, eso tiene secciones, clases, subclases, grupos. Las tecnologías, por lo menos de motores direccionales, esta es una patente de un aparato direccional. Entonces, la patente tipo E, clase 21, B4, y cualquier tipo de tecnología, proceso, mejora tecnológica debe tener asociado un número o nombre en el sistema cooperativo de patentes. Hay formas de medir innovación mucho más avanzadas que incluyen topologías, medidas de centralidad. Este es un ejemplo que hizo Deloitte, generó un índice de innovación para la industria petrolera para que los presidentes y los grandes consorcios y empresas de petróleo pudieran medir qué tan innovadores son. Entonces hizo un acercamiento entre distanciamiento topológico, diámetros, pero todo basado en las patentes y marcas. Y al final dijo, sí, las patentes han ido incrementando con el tiempo en la industria petrolera, pero su efecto en el resto de la sociedad es mínimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patentes que hacen o tecnologías que hace la industria petrolera de geociencias se aplican a la misma industria, no tienen un impacto en el resto de las otras industrias. Es muy poco probable que una tecnología de nuestra industria sea usada por otra. Entonces el índice de innovación se ha ido bajando mucho. Bajó de 3,2 en 2006 y estamos casi en 2 en 2016-17. Todo esto porque como somos una industria de commodities, estamos en un ciclo de inversión y un ciclo de explotación. Entonces cuando está el ciclo de inversión, normalmente no, la mayor parte de las inversiones no se va a hacer sin tecnología, sino a generar más ventas, y hemos ido mitigando nuestra investigación en ciencia y tecnología, y eso a nivel global. ¿Qué sucede? La única área que ha mantenido innovación o aumento de los índices ha sido el área de la fracturación hidráulica, porque es la que más solicitudes de patente ha tenido en los últimos 10 años, y es la que ha empezado a usar tecnologías como nanopartículas, monitoreo, detección, tratamiento de fluidos. Entonces, si uno separa la industria general petrolera, que el índice ha bajado, de la parte de los no convencionales de la aplicación de fracturamiento hidráulico, ellos sí se han disparado hasta 5 o 6 veces. Entonces, eso es algo para pensar. Las propias necesidades aumentan la innovación, e incluso la parte de la metalúrgica es una de las áreas que más se desarrolla en la aplicación de las tecnologías de fracturamiento no convencionales. Entonces, ¿somos innovadores o no? Claro que sí. La industria petrolera ha sido una fuente de innovación a lo largo de la historia. Hemos desarrollado tecnología, hemos descubierto petróleo en los lugares más difíciles del mundo. Si el petróleo subiera de precio y se necesitara, iríamos hasta la Luna, a Marte, donde toque, meteoritos. Entonces, cada vez hemos ido aumentando la cantidad de hidrocarburos que, que están disponibles para la humanidad. Y de 2010 en adelante le hemos dado la disponibilidad de no convencionales. Somos innovadores, hemos ido haciendo una transición de lo que es oil and gas a gas and oil. Entonces actualmente estamos como en la era del gas. Un país como Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo de petróleo, produce 13 millones de barriles de crudo y líquidos diarios, pero 17 millones de barriles equivalentes de gas natural. Entonces casi todas las sociedades que van en la punta van aumentando su exposición al gas natural, y el mercado de exportación de gas natural licuado está disparadísimo. Todo esto porque la sociedad cada vez necesita más recursos para mantenerse. Aquí en este punto muestro algo. El COVID bajó la demanda de petróleo de 100 millones a 70, pero entonces mucha gente dice, o sea, eso es catastrófico. En realidad no, en realidad fue una buena noticia para la industria petrolera. Si tú paras todos los aviones
paras casi todos los barcos, paras casi todo el transporte terrestre y los automóviles. Y si bajas de 100 a 70, significa que eh, los hidrocarburos son demasiado importantes para la sociedad humana. O sea, el transporte no representaba, o sea, ese nivel de parálisis de la sociedad en transporte no representaba el 30% de la demanda de hidrocarburos. O sea, que ese escenario que se va ahí en Q1 del 2020, de un bajón de casi 30 millones de barriles de demanda, no va a ser sostenible conforme la sociedad cambie y empieza a moverse, empezará otra vez a subir la demanda de hidrocarburos. Entonces, casi todos los pronósticos es que la demanda va a subir. ¿Qué sucede? Ejemplos de innovación petrolera. La vicepresidencia de Ingeniería de Proyectos de Ecopetróleo, eso no existe antes de 2016. Jürgen Luber, el vicepresidente, él trabajaba en otras industrias, él es de Barranquilla, él trajo otra serie de medidas de cómo hacer que los proyectos sean cada vez más seguros para la inversión. La foto que está aquí es de la ciudad donde yo crecí, en Cartagena. Esa es la refinería de Cartagena. Es uno de los grandes ejemplos de problemas en proyectos, en costo, tiempo, alcance. Había demasiada incertidumbre en la inversión desde la ingeniería conceptual, incluso desde la factibilidad. Entonces, Ecopetrol desde 2016 ha ido mejorando eso. Eso es una forma de innovación en la toma de decisiones. Otro ejemplo, el PREIS de General Electric. General Electric es una empresa interesante. Ellos son muy buenos innovando, muy buenos haciendo tecnología, pero son malos aplicándola. Entonces General Electric lleva décadas bajando su capacidad y cuota de mercado. ¿Y por qué puede ser? Por los modelos de decir, porque nosotros necesitamos en esta época tener tolerancia a la ambigüedad y de un modelo donde sean dar directrices y datos, y ir a un modelo más de la conducta, lo intuitivo y lo conceptual. Entonces, necesitamos mejorar la forma en que nos enfrentamos a los datos. Quien sale y Patricia Vega, hace años ella era la vicepresidente de Latinoamérica y Electric, y la aplicó una forma de innovación donde ciertas tecnologías de General Electric se generalizaban para otras industrias. Por lo menos una tecnología de Baker se usan ascensores. Entonces es una forma de ir mejorando la innovación y la aplicación en nuestra industria. ¿Qué retos tenemos? Reto actual. El petróleo va a menos $37 el WTI. Significa que tocó fondo, empezó a subir. Entonces tenemos que ajustar todos nuestros modelos, incluso mentales de negocio, a una época de recuperación. Suena extraño, pero WTI a 17 ya es recuperado. Si tú estás en menos 30 y 17 son aumentos estratosféricos. Entonces tenemos que ir adaptando un periodo de recuperación. Tenemos que mantener el talento en nuestra industria. En los últimos 5 años se ha perdido la cantidad de admisiones en las escuelas de geología y de petróleo en muchos lados del mundo. Este es un ejemplo del Reino Unido. Hasta 30% de los empleos, y los jóvenes no quieren entrar a estudiar nuestras áreas, o por lo menos si entran a geología tratan de no estar tan en el lado de petróleo. Entonces es una cuestión de que necesitamos vender nuestras actividades, porque si se dan cuenta, el petróleo falta muchísimas décadas para que baje su consumo. La sociedad todavía necesita mucho petróleo. Reto actual, las empresas tienen que ser más eficientes. ¿Qué sucede? Típicamente las empresas de petróleo y gas estaban relacionadas era con metas de producción, no con metas de retorno. Las empresas decían, el caso nacional, voy a producir 1.3 millones de barriles. No decían cuánto iban a ganar por barril, decían era voy a aumentar la producción, voy a aumentar la producción. Esto llevó a un desfase en los ciclos de inversión. Muchas empresas invertían en proyectos que nunca se van a recuperar. Muchos casos de refinerías, proyectos offshore, son activos que nunca se van a recuperar. Ahora que bajó el precio y estamos en un ciclo de bajos precios, las bancarrotas serán absurdamente gigantes. Si el petróleo se mantiene a $30, habrá al menos 170 operadoras que quebrarán de aquí al otro año. Y esto es un enfoque que no era sostenible. Hay que perforar es por el dinero, no por el petróleo o los hidrocarburos como tal. ¿Qué sucede?
toda la forma de mejorar nuestra competitividad está asociada a manejar los datos. Somos una industria que genera muchísimos datos, pero usamos muy pocos. ¿Qué sucede? Eh, Otro de los aspectos que hay inconveniente en los datos es que no tenemos claro quién es el dueño de los datos. Entonces, como la industria maneja operadoras, empresas de servicios, los contratos típicamente están asociados al servicio, pero no a la propiedad de los datos. Entonces, los datos de la industria están muy dispersos en muchos miembros. Otro de los retos, el modelo de la empresa integrada, ya eso pasó de moda. Una empresa no, en la industria petrolera y la competencia nueva no puede ser integrada. Eso de que la empresa esté buscando petróleo, desarrollando, produciéndolo, refinándolo, transportándolo, eso hace perder competitividad porque no se enfoca en un solo, en unas actividades. Entonces, digamos, en muchos países, Estados Unidos principalmente, las empresas separan sus áreas de refinación de sus áreas de transporte y de sus áreas de producción. Esa discusión es más global, no es una discusión, digamos, para Latinoamérica, pero es una ventaja competitiva en modelos, dejar el modelo de empresa integrada. Otro de los grandes retos, y este es uno de los retos más bravos que hay, es el cambio climático, pero más que eso es la política de descarbonización. Entonces, si vemos, aún el mundo usa carbón, la naranja es el carbón, el mundo usa petróleo, pero el gas que está en 24 va a empezar a reemplazar al petróleo y al carbón. Entonces el petróleo tiene que competir con el gas y el gas es tan competitivo que está reemplazando el carbón. El petróleo nunca pudo acabar con el carbón. El gas natural sí está acabando con el carbón. Entonces, la sinergia de adaptación y las políticas de cambio climático ayudarán a hacer ese cambio y esa transición, y eso nos va a afectar como industria. Miren los escenarios. El mundo en 2020 estábamos en 100 millones de barriles. Todos los escenarios hablan de que aquí a 2040 al menos estaremos en 70 millones de barriles. Entonces cada vez va a ser más difícil tener cuota de mercado en el sector. Un ejemplo es lo que pasa ahorita. El mundo actualmente está en 70 millones de barriles. Entonces, ahí hay datos irónicos. Mucha gente dice, no, la OPEP está aumentando su cuota de mercado y es falso. Estados Unidos producía 13 millones, que sobre los 100 tenía el 13% en mercado, pero ahorita en mercado son 70 y Estados Unidos tiene 12. O sea que Estados Unidos ahora tiene 17% de market share, aumentó 5%. Un país como Colombia tenía 0.86% del mercado. El mundo ahora consume 70, Colombia está produciendo, digamos, 800, 760, el dato que sea. El país aumentó su cuota de mercado un 1.1. Entonces, hay que buscar una cuota de mercado en eso. Si el mundo necesita 70 millones, uno debe tener un porcentaje de esos 70. Y esa es la lucha que hay de la industria de aquí a 2040. Y es la lucha que tiene la OPEP. Todos los escenarios hablan que de aquí a 2040 estaremos en al menos, como dice acá, 70 millones. Pero si el mundo aplicara todo el Acuerdo de París, en 2040 estaríamos apenas en 40 millones. Entonces, eso es un reto grande. Los costos asociados a lo que se va a llamar los impuestos de carbono, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, mejorar los estándares de eficiencia energética, nuevos materiales para las construcciones, medir, es que si no medimos no podemos mejorar, entonces medir nuestras emisiones, ponerle sello a todo, a ver cuál tiene más asociado emisiones de carbono y los programas de gobierno para lo que se llama la descarbonización. Entonces, toda esa serie de políticas son retos para la industria. Estos escenarios son muy optimistas. Este escenario de 3% que les muestro aquí es si la industria, aparte de enfrentarse a todos estos escenarios de colores, que es de demanda, este es el escenario si no invertimos para enfrentarnos a la demanda. Entonces tenemos unos retos altísimos como industria. El reto de la electrificación del transporte, la electrificación del transporte no nos ha afectado mucho. Todos estos buses eléctricos de BYD en China, Tesla,
en más de una década solo han reemplazado 250.000 barriles en la demanda agregada sobre 100 millones de barriles. Entonces, hasta ahora no ha sido el efecto que todo el mundo piensa. Y lo que les decía, si el mundo paró y de 100 millones bajó a 70, el transporte no es que sea uno de los grandes, la electrificación del transporte no es que sea uno de los grandes retos, pero igual toca tenerlo en cuenta. Retos futuros, estos son más hacia el país. Lo ambiental y social, el relacionamiento con las comunidades, haya hecho una gran labor la asociación, Flover, todos, decenas de miles de personas, municipios, ACIP, toda la cantidad de charlas que se ha dado. Lo de los yacimientos de roca generadora, la gente ya pasó del discurso de no frac, ahora es a no a la industria, queremos las energías renovables, o sea, se necesita más información para que la gente tome mejores decisiones. Las personas tienen derecho a tener inquietudes, pero basado en datos realistas. Tenemos un bajo factor de recobro. Colombia es uno de los países del mundo que tiene menos factor de recobro, entonces necesitamos mejorar eso necesita más innovación, intensificar la exploración está en mínimos, la sísmica está en mínimos, la sísmica también le afecta más los problemas sociales que otras áreas de la industria, porque es la primera que llega a las comunidades. Tener mejores medidas para determinar si ciertas empresas bajan sus costos asociados a la innovación o es por la baja en los contratos de servicios, que pasó mucho de 2016 hacia acá. Muchas empresas dicen, no, yo bajé 40% mis costos y los servicios bajaron 70 o 70, 60%. Entonces no hay una capacidad muy amplia y medidas para eso. ¿Cómo mejoramos la empleabilidad de nuestras personas en las geociencias, en los ingenieros? En el caso de los ingenieros de petróleo tenemos 6.000 ingenieros de petróleo desempleados. O sea, debería ser una de las prioridades la discusión sobre eso. Y lo de los altos costos de transporte, eh, la alta concentración de ciertas zonas y sectores de la industria. Esas son discusiones que tiene que dar el país porque si no hacemos un consenso sobre esas discusiones no nos vamos a poder enfrentar a todo esto que les mostré atrás. Entonces sí tenemos que prepararnos para lo que viene. Las tecnologías emergentes. Cuando se habla de tecnologías emergentes, no hablamos como de emergencia tecnológica. Cuando algo surge o cuando algo a propiedades o procesos no reducibles, está relacionado más como la autoorganización, cuando algo surge. Entonces, las tecnologías emergentes y convergentes son términos que se usan típicamente para cuando uno habla de ciertas innovaciones que crean industria o transforman industrias existentes. Entonces, las siglas que aparecen ahí, la NBIC es el acrónimo de nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información, ciencia cognitiva. El GNR es la genética, nanotecnología robótica. El BAN son los bits, átomos, neuronas, genes. Yo acá a la derecha les dejé como un mapa de la relación entre ciertas tecnologías que van a generar industrias o transformarán. Desde el hardware, el software, la biología y las ciencias físicas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una que no aparece ahí que es interesante, que es la ingeniería de los memes. Este meme no es el meme que a nosotros nos mandan por el WhatsApp. Los memes es término de ideas que creó Richard Dawkins, cuando uno puede controlar la cultura de la gente a través de insertarle ideas. Entonces, todo eso hace parte de tecnologías emergentes. Puede que esta época del COVID sea una época para que nos inserten ciertas ideas, como el control social, el Estado tiene cierto poder, todo eso va a afectar a todas las industrias. ¿Qué tecnologías emergentes o convergentes afectan a la industria petrolera? De la ciencia, la tecnología, la Big Data, que es el volumen, la veracidad, la velocidad, la variedad. La industria petrolera maneja muchos datos. Nosotros somos de las pocas industrias que manejamos información en tiempo real. Entonces la digitalización nos va a afectar. Si ven, no hay duda de que la industria produce dos tipos de recursos, petróleo y gas y datos. La gran duda que hay actualmente es a
quién le pertenecen los datos. Entonces eso hay que discutirlo. Tenemos falencias en medida de muchos términos. Esto es un paper de la SPI de 2018 que habla de para perforar mejor necesitamos mejores números. Entonces, ellos dicen que necesitamos mejores medidas o en áreas como el torque, el peso de la sarta, la velocidad de rotación de estos drive, la presión. Casi todo son medidas muy básicas que nosotros manejamos en los campos y tienen incertidumbres altísimas. O sea, la presión tiene incertidumbres de 15 a 12%, el torque tiene incertidumbre altísima. Entonces, si no tenemos buena medida de los datos y números, no vamos a poder mejorar y no nos vamos a poder enfrentar a los escenarios anteriores. Entonces, miren, este es el conteo de taladro de Baker. Baker lo presenta así, desde hace décadas. Presenta el área Estados Unidos, Canadá Internacional, el último conteo, el conteo actual, cómo ha cambiado de la última semana, del último año hacia acá. Si ustedes se dan cuenta, es una forma de presentar datos y es una empresa de la industria petrolera. Toda la vida lo ha hecho así. Y todo el mundo dice, Baker, lo máximo, conteo de taladro de Baker. Miren este ejemplo que les voy a colocar de una empresa, cómo maneja los datos. Los datos que mostraba Baker, que son estos, ya no los muestra en esa forma como les dije de la tabla hacia la derecha, sino que miren que los disgrega hacia abajo. Así los muestra Baker. Bloomberg cogió esos datos en 2017 para ver cómo colapsó la perforación de Estados Unidos y realizó esta animación. Miren, uno aquí puede seleccionar el estado. Son los datos de Baker, de conteo de taladro. Precio, taladros activos. Uno puede seleccionar si los taladros son horizontales o verticales. Entonces, son los mismos datos, pero el nivel de innovación es muy diferente. Y Bloomberg no es una empresa petrolera, es una empresa de información en la bolsa. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas oportunidades de mejorar, algo que nadie decía, no, Baker entrega los datos. En cambio, las tecnologías de la información, ese ascenso de la computación, de la inteligencia artificial, de que ya no un sistema de cómputo con datos y un programa va a dar respuestas, sino que los datos, las entradas, generarán algoritmos. Eso también tiene que ser aplicado a la industria petrolera y eso es una cosa que nos vamos a enfrentar, la inteligencia artificial. Algunas empresas están ya en ese camino, por lo menos aquí sale Shell y BP, que ya usan blockchain para negociar su petróleo, ellos ya facturan inmediatamente, eso les da confiabilidad. Eso es una discusión que tenemos que dar en todas las empresas petroleras. Lo que está moviendo el mundo son los datos y la industria petrolera genera hidrocarburos y datos. No podemos dejar uno al margen de los otros. La captura de carbono, en realidad, la captura, almacenamiento y utilización implica pasos: capturarlo, transportarlo, almacenarlo, utilizarlo. El mundo, ¿qué hace típicamente? Lo almacena geológicamente o se usa. Se usa para volver los minerales, productos químicos, combustibles o para hasta incluso para el recobro mejorado. ¿Qué sucede? Esa es una de las tecnologías más atrasadas que tenemos porque el mundo produce al año 33 gigatoneladas de dióxido de carbono, o sea, más de 4 millones de toneladas por hora, pero todas las plantas que hay en el mundo, 17 operando, 5 en construcción, hay 11 que se están en desarrollo, solo alcanzan para capturar 15 horas de nuestras emisiones. Entonces eso es un área de la industria que necesita mucha tecnología. Estos son los lugares donde hay plantas de captura de dióxido de carbono. O sea, hay lugares como Rusia, Sudamérica, que no tenemos esos avances. Entonces sí necesitamos entrar a ese lado, al lado de la captura de dióxido de carbono. Empresas como Edson compra startups de avances en captura de carbono, como Genomics. Edson la compró el año antes pasado y ellos están tratando de meter
al ciclo de los combustibles, bioalgas. Entonces ellos dicen, captura el dióxido de carbono, la alga lo captura, convierte el alga en diésel y otra vez, y así sucesivamente. Le van dando sostenibilidad al negocio. Esta gente en 2023 van a producir como 40.000 barriles diarios de esa tecnología. El power to gas, que escoge el dióxido de carbono del aire y el vapor de agua y con electricidad producir metano y después meterlo a las líneas de gas natural. Por eso la transición es gas natural, porque todo lo que se hace es gas natural, como gasoductos, plantas de regas, todas esas plantas van a ser manejables porque uno puede coger la electricidad, el dióxido de carbono del aire y el vapor del agua del aire y generar metano. Entonces, eso son inversiones que no se van a perder. Este Júpiter es un proyecto del gobierno de Francia. Los drones, esta también se llama Júpiter, es interesante. Esta es una plataforma que hay en Trinidad y Tobago. Produce más de 700 millones de pies cúbicos al día y no tiene ni una persona. En la plataforma no hay ni una persona. Todo es manejado a 50 millas en la costa de Trinidad. Pesa casi 10.000 toneladas y costó 2 billones de dólares. O sea, 2.000 millones de dólares. Y es una forma de automatización y lo hizo aquí en Trinidad y Tobago. Entonces tampoco podemos decir que es que, no, que es que eso la tecnología está muy lejos. No, sí se pueden aplicar. Estos ejemplos son con drones. Las operaciones diarias de perforación, los diagnósticos, el monitoreo meteorológico, la medida de fluidos, la medida de temperaturas. Si hay una emergencia, todo eso se puede manejar con drones. Ya las refinerías los usan. Los oleoductos en el mundo usan drones. Los drones pueden ir a lugares donde el hombre no. El hombre para mirar arriba de un tanque, subir la escalera o necesita una cámara, la cámara la afecta, ¿no? Tú mandas un dron. Entonces, son tecnologías que están a nuestra disposición. Este es el trending del offshore technology. Esto salió en noviembre del año pasado y habla de que la aplicación de drones en la industria, les recomiendo leerlo, es muy amplio. Estas empresas que salen aquí usan drones para la industria petrolera, en ductos, en refinerías. Entonces el país tiene una opción. O sea, hay desempleo en la industria, pero hay muchas opciones para aplicar. Podría un muchacho ingeniero de petróleo, vamos a colocar drones para los ductos o para las fugas. Hay muchas opciones. ¿Qué pasó con los hidratos? Los hidratos de carbono son el mayor hidrocarburo que hay, es más de la mitad de todos los hidrocarburos conocidos, más que toda la masa de carbono que hay en la atmósfera, en los hidrocarburos, en los fósiles, en todo. ¿Cuáles han sido los problemas? Que las tecnologías asociadas a hidratos generan fuga a la atmósfera y no se sabe exactamente qué papel tienen los hidratos en el fondo marino. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que es metano, o sea, es gas natural y el cambio del mundo hacia gas natural va a ayudar a incentivar estas tecnologías. ¿Cuáles son los países que más han avanzado en esto? Ahí vienen las ironías de la situación. Uno de los países que más ha avanzado en el manejo de los hidratos y las tecnologías asociadas a hidratos ha sido eh, Japón. Japón desde 2001 ha investigado el desarrollo de tecnologías para los hidratos con la Japan Oil and Gas and Metal National Corporation. Entonces ellos en 2001 empezaron, en 2008 ya habían hecho tecnologías de despresurización, en 2003 hicieron un experimento que produjo 0.7 millones de pies cúbicos al día. En 2017 hicieron, eso fue en 2013, en 2017 una segunda prueba. China en 2017 dijo, uy, no, los japoneses se nos están adelantando y empezó a meterse al negocio. Y el 26 de marzo, o sea, el mes antes pasado, China reportó que había hecho una aplicación tecnológica de hidratos en el mar de China Sur con 1 millón de pies cúbicos al día. Entonces, eso no está tan lejos de hacerse realidad. Los hidratos de metano, por su gran potencial, son un área que en algún momento van a entrar, va a ser un competidor más en la industria. Las instalaciones subsea, típicamente la industria offshore, digamos, yo tuve la oportunidad de ir a Brasil, lo del offshore, entonces la industria offshore típicamente con umbilicales electrohidráulicos. Esos que ustedes ven ahí
En naranja son los umbilicales. Pasan fluidos hidráulicos a presiones y electricidad a muchos aparatos en el fondo del mar. Pero normalmente los fluidos van a una plataforma. Típicamente es una FPSO, que es como la producción para almacenamiento, y está ahí, es un barco que hace manejo de producción. Pero ¿qué sucede? Eso está cambiando. La industria petrolera ha evolucionado a que casi todo sea, el offshore sea abajo, todo. Las instalaciones de producción que uno va acá arriba, que esto es un caso de Malasia, miren el cambio cuando uno pasa a Noruega. Esas instalaciones están subsea. En el campo Asgard, las instalaciones están subsea, las unidades compresoras, todo está subsea. Los drones submarinos ya son, incluso hay operados remotos, hay permanentes en el fondo marino. La misma bomba de los pozos avisa si va a fallar o no, y el dron sube, busca la batería y baja. Entonces, eso son automatizaciones. Las empresas que ayudan a hacer eso en otras latitudes como Noruega también están aquí en Colombia, como National Oil Barco, Oda Technology, la misma Siemens. Entonces son cosas que pueden aplicarse también acá. Eso que ustedes ven amarillo ahí, eso no es pequeño. O sea, es más grande que un edificio de 6 pisos. Y son objetos que se ponen en el fondo del mar y eliminan la necesidad de esto. Entonces eliminan también muchos riesgos por las propias condiciones atmosféricas. Entonces son instalaciones multiflujo, extienden la vida útil. El campo Ascar aumentó 300 millones de barriles equivalentes a sus reservas solo por la aplicación de ciertas compresores en el fondo que el propio agua le sirve a intercambiar de calor. Entonces hay muchas oportunidades para eso. El aumento de recobro en el shale o el refractory. Hay dos áreas muy innovadoras de ese sector. Utilizar, refracturar zonas del pozo que no se les hizo la aplicación de la tecnología al inicio. O sea, los pozos de la parte horizontal se la hacen etapas. Entonces, digamos que típicamente en el mundo estamos como de 20 a 40 etapas. Pero entre cada etapa hay distancias, 200, 300 pies. Hay zonas que no se han estimulado. Entonces, ir a esas zonas a estimularlo aumentaría, entre comillas, el factor de recobro de muchos pozos de no convencionales. Entonces muchas empresas le meten investigación a eso. La protección de los pozos paren. Entonces aquí voy a dar un ejemplo. Ahí en la gráfica salen 3 triángulos verdes. El pozo A, B y C. En la industria de los no convencionales hay algo que se llama los pozos child, que son como los hijos, y los parent, que son como los padres. Cuando yo hago un pozo, yo estimulo a la zona asociada a la parte horizontal del pozo. Pero ¿qué sucede? Si voy a hacer un nuevo pozo y mi nueva zona estimulada se cruza con la del anterior, disminuyo la productividad del nuevo y del viejo. Entonces, el pozo antiguo, que se llama parent, y el pozo nuevo se llama child, típicamente están separados 1 año, pero un pozo puede ser tanto parent como child. El ejemplo aquí está. Hizo un pozo en 2018, uno en 2019 y uno en 2020. El pozo en 2018 es parent desde 2019. El pozo B es child desde 2018. Pero como hizo un pozo en 2020, el pozo B es parent desde 2020. Entonces el pozo B es tanto parent del pozo C y tanto child del pozo A. Entonces eso es una situación que tienen que manejar las empresas para evitar daños en la fracturación de los pozos adyacentes cuando están haciendo perforación infill, porque eso les reduce la producción, les reduce las reservas y al final les afecta el negocio porque la mayoría de las empresas de no convencionales están en bolsa. Entonces, si un pozo tenía un recobro estimado de 300.000 barriles en su tiempo de vida y tú haces un chain y lo haces muy cerca del anterior y este nuevo tiene 200.000, te rebuquean todos los recursos del área y tu empresa se puede ir a la quiebra solo por haberte equivocado en un pozo. Entonces son situaciones que manejan las empresas de no convencionales y son áreas de mucha innovación.
Hay empresas que se han ideado, bueno, si yo tengo que hacer un pozo nuevo cerca de un anterior, yo cierro el anterior, lo presurizo, mientras fracturo el nuevo, pero entonces hay producción diferida. O sea, hay muchas formas de enfrentar eso. Volver a fracturar zonas que no estimulan los pozos antiguos o hacer nuevos pozos infill que no me afecten los pozos anteriores. Esos son áreas de mucha innovación en la perforación y el manejo de los pozos no convencionales. La fracturación hidráulica como un caso de éxito. ¿Qué sucede? Esa palabra frac no existe. Yo odio que digan fracking. Cuando alguno que haya entrado a mis charlas, yo digo, si alguien dice fracking, me salgo. ¿Por qué? Porque hablamos de fractura hidráulica o fracturing, hydraulic fracturing. En ningún lado hay una K. La K se la agregaron una ONG de California que se llama Sierra Club para burlarse de los ingenieros de petróleo y de los geólogos. ¿Por qué? Porque en una serie de televisión, o sea, yo a veces me veo los capítulos interesantes, se llama Battlestar Galáctica, el comandante de la nave no dice FOC, sino que dice FROC, o sea, usa una K, entonces ellos le agregaron a FRAC y ya ahí todo el mundo empezó a hablar de fracking, y eso es tal fracking no existe, se habla de fracking, hydraulic fracturing, fracturamiento hidráulico, como te tapa como quiera, pero eso de fracking no aplica. Uno de ingeniero de petróleo no debería decir esa palabra, ni que sea más técnicamente acertado. Esto es un resumen breve de la historia de lo del fracturamiento hidráulico no convencionales. Eso no es nuevo, eso empezó en 1800, cuando Edward Fowler usó nitroglicerina en Nueva York, en lo que es Marcellus, para estallar ese shale y producir gas natural en esa época. Eso en Pensilvania, Nueva York, se hacía en los 1800. Pero eso no se llamaba fracturing. Él hacía era una estimulación. La primera vez que se hizo el fracturamiento moderno fue en Huntington, en Kansas, que es lo que se llama el hidrofrac, que fueron los primeros pozos en 1947. Después ya Halliburton patentó. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un negocio con algo, ¿se acuerdan al principio de la charla? Patentes y marcas. Entonces Halliburton emitió la patente y se le quedó con una licencia exclusiva. Entonces Halliburton durante décadas explotó eso, explotó lo del hidrofrac. Como dato adicional, el primer fracturamiento que se hizo en Kansas, en Huntington, no se hizo con un fluido base agua, se hizo con un fluido base diésel. Entonces, no necesariamente cuando se habla de fracturación hidráulica, ese hidráulico no es asociado a agua, eso es asociado a presión, ese es otro mito que hay. La fracturación hidráulica es un fluido transmitiendo presión en una zona en el subsuelo, entonces yo puedo usar CO2, nitrógeno, aceite, cualquier fluido, no necesariamente agua. Las operaciones de fracturamiento hidráulica empezaron con valores muy pequeños, 750 galones de fluido, pocas libras de arena. Ya actualmente se habla de toneladas, miles de caballos. El mundo fue avanzando. Pan American en 1960, el gobierno de Estados Unidos hizo una política de incentivo porque geológicamente, y bueno, aquí en la charla hay muchos geólogos, los recursos están abajo, faltaba era tecnológicamente cómo explotarlo. Entonces ellos daban beneficio a las empresas que trataran de hacer innovaciones en ese sentido. Hasta que en 1980 a 1990 apareció George P. Mitchell, que es el famoso padre del fracturing, así como Joseph Schumpeter le dicen el profeta de la innovación. Hay un libro incluso que se llama así, es interesante. Entonces, George P. Mitchell con el pozo S.H. Griffin en el Shale en Texas en 1998 hizo el primer pozo con fracturamiento hidráulico moderno económico. Y ahí se dice que es el inicio de la era de la explotación con fracturamiento no convencionales. Entonces, ha sido una historia de mucha innovación. ¿Qué sucede? Los elementos claves, no me deja que el video se reproduzca. Bueno, era un video interesante, pero se necesitan elementos clave para desarrollar los recursos. El pozo, que es horizontal, para maximizar volumen que interactúe del pozo con la zona del recurso. Que el fracturamiento sea multietapa, porque no tenemos tecnología para fracturar toda la etapa, toda la fase horizontal del pozo.
nos toca dividirlo por pedazos y aplicándole presión. Eso de que yo voy a hacer una fractura desde el pozo hasta superficie, tecnológicamente no se puede actualmente. O sea, yo sé que muchos de ciertas alianzas y otra gente que no quiere la industria habla de esas cosas, pero eso no es real. Nosotros nos toca dividir la zona horizontal por etapitas para que la presión al menos nos estimule de ciertas formas. Incluso en los años 60 el gobierno de Estados Unidos usó bombas atómicas en unos pozos en Nuevo México para intentar hacer fracturamiento y no pudo llegar a superficie la fractura. Ahora nosotros con fluidos base agua, o sea, eso es una mitología que hay ahí. La productividad y recuperación de pozos no convencionales depende de dos cosas, de Reservoir Quality, que son las propiedades naturales de las zonas, ahí está el recurso, la geología, y de el completion quality, cómo hago yo completamente el manejo de ingeniería y de geociencias para estimular la zona. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha sido muy exitoso, más de 1 millón de pozos fracturados, más de 1/3 de los pozos en la última década, más de 30.000 por año solo en Estados Unidos. Eh, eh, se ha mejorado el uso del agua en cuanto a la productividad. No les voy a mostrar la imagen aquí, pero digamos, en el Permian tú hacías un pozo y te producía 60 barriles. En el mes que más producía, ahora está en 700, o sea, ha sido más de 10 veces el aumento de la productividad. El fraude ahora representa más del 60% de la producción de petróleo y gas, más del 70% de la producción de gas de Estados Unidos. Y van en el mismo camino en Canadá y Australia y otros países. Estos datos que le estoy dando aquí son datos de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, o sea, no son datos de la industria petrolera, son datos del informe que hizo la EPA en 2016, lo entregó en diciembre. Como parte de la charla, yo les voy a entregar un link ahorita en el chat, donde pueden descargar varios documentos asociados a la charla. ¿Qué sucede? Hay otra mitología, o dicen, no, el agua utilizada no regresa a la formación, pero el ciclo del agua no se afecta. Yo este año bueno, me aceptaron un paper para el Congreso de Ingeniería Química donde hago un balance de masa general de una operación de fracturamiento en todas sus etapas y al final, por lo menos, si un pozo tiene de producción 1.000 millones de pies cúbicos de gas, eso está asociado a 12 millones de galones de agua en forma de vapor en la quema de ese gas. O sea, ningún pozo de hidrocarburos elimina agua del ciclo del agua, es al contrario. Los hidrocarburos, o sea, carbón y hidrógeno, estaban atrapados en el subsuelo. Cuando nosotros lo producimos, es literal, liberamos ese hidrógeno a la atmósfera. Como vapor de agua cuando se queman los hidrocarburos. Entonces, esos mitos de que no, que la industria petrolera elimina, y eso que el balance es sobre la combustión, ¿cierto? Pero si uno lo hace sobre el uso del agua en la propia operación, no es muy diferente, incluso es muy mínimo respecto a otras industrias. O sea, la industria petrolera no elimina agua del ciclo del agua, la industria petrolera de hidrocarburos trae agua del ciclo porque libera hidrocarburos que están en el suelo. Entonces, eh, las orientaciones de los pozos, la mezcla, los químicos, miren, estos datos que están aquí son el programa de ciencias legales ambientales de Harvard. Ellos lo estudian para poder enfrentar muchas demandas y situaciones de grupos ambientalistas y otra gente contra la industria. Entonces, esa discusión que tenemos en el país no es nueva, eso ya se ha hecho en muchos lugares y así va el mundo. Desde el año 2000 se ha mejorado muchísimo lo de los productos químicos. Eh, la EPA decía que teníamos más de 1.170 productos químicos, de los cuales podíamos escoger de 4 a 24 para hacer una operación de fracturamiento. Entre los 1.100 habían químicos muy tóxicos, metanol, benceno. De 2000 hacia acá ya no se usa. O sea, cada vez es mucho más ambientalmente saludable las operaciones. Las fracturas, esto es un análisis
de tope vertical de la fractura versus ciertos play en Estados Unidos que tienen operaciones a diario y la máxima son de 120 metros en el Marcellus, formaciones que están a 5 o 6 kilómetros. O sea, esa situación de que no, que las fracturas van a llegar a superficie, eso necesita unas condiciones absolutamente especiales, que no hayan hecho sísmica en la zona, que no tengan bien determinadas las fallas. O sea, ninguna empresa vaya a una zona así a hacer una irresponsabilidad. Las empresas o el gobierno, todos buscamos es que lo que se produzcan son hidrocarburos y haya los menores impactos negativos al medio ambiente. Como general, estos datos también los saqué de la EPA. Si han habido derrames en superficie de 2006 a 2012, hubieron en 11 estados. Incluso algunos derrames afectaron fuentes superficiales. El promedio de derrame fue 420 galones. O sea, transporte de fluidos en superficie, camiones. Eso equivalió en Estados Unidos a un 0.05% de falla. Pero ¿qué sucede? No hay más datos de 2013 hacia acá. ¿Por qué? Porque la EPA y las entidades gubernamentales regularon tanto que los índices de fallas por accidentes han sido mínimos. Casi todos se van en la locación y como la locación tiene impermeabilidad, no afecta a las fuentes de agua y demás. O sea, ese es un riesgo que tienen otras industrias. Toda industria que transporte tiene riesgo de derrames. Entonces, son situaciones, digamos, muchas veces yo hablo de los riesgos morales, la simetría de la información. Se usa la misma información para generar pánico, siendo que estamos hablando de una actividad industrial. Entonces, sí creo que es conveniente que el país avance en una discusión más informada de lo de fracturamientos no convencionales. Lo que se le llama fracking tiene áreas dominantes de patentes, las asociadas a herramientas para las perforations, los cañoneos, aislamiento, monitoreo sísmico, tecnologías asociadas a la propia creación de la fractura, los propios materiales. Mire, de patentes, 50 en 2006 y en 2015 eran más de 160 por año. O sea, es un área de mucha innovación. ¿Qué más tenemos? La principal zona de la industria o los componentes de innovación vienen de las empresas de servicio. ¿Por qué? Porque son las que se están enfrentando más a la satisfacción de necesidades. Entonces las empresas de servicio hacen casi que 1000 patentes por cada 50 de las operadoras, o sea, más de 20 veces el nivel de innovación. 100 patentes más, 150 patentes más de doble en 2015, todas asociadas a fracturamiento hidráulico. Las áreas de más patentes son las, como le decía, de acuerdo al Cooperative Patent Classification, el tipo E, construcciones fijas, seguida de fluidos de perforación. En el Cooperative Patent, el área C es el área de química y metalúrgica. Entonces, todas esas patentes que empiezan por C son química y metalúrgica. Como ejemplo, las D son textiles, las G son áreas de física, la H de electricidad, y hay un área que se llama la Y, que si ven allá, tratamiento y química y yacimientos, es el área Y. El área E es de las tecnologías cruzadas o emergentes. Entonces, hay muchas, esto es una ironía y muchos de los contradictores de la industria de pronto ni lo saben, pero el área Y está relacionada también con tecnologías de mitigación del cambio climático. Muchas patentes de mitigación del cambio climático y de eficiencia energética están asociadas a la industria petrolera, sobre todo en tratamiento y química y yacimientos. Entonces, y muchas de ellas están asociadas a la fracturación hidráulica no convencionales. ¿Qué sucede? ¿Qué concluye la EPA? La EPA hizo un informe. El informe tiene muchísimas hojas, pero hay un resumen que yo les voy a dejar en el vínculo que les voy a compartir y el resumen tiene 50 hojas. En las últimas hojas están las conclusiones. La EPA dice, esto de fracturamiento hidráulico es una actividad industrial que tiene sus riesgos. Si no se manejan, no se regulan, obviamente va a haber impactos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las entidades, los estados, los reguladores? Evitar que las
empresas que no sepan de eso lo hagan. Es como yo siempre en las charlas digo una frase, no sé, suena chistoso, pero yo no me dejaría hacer una operación de corazón abierto de un odontólogo. Entonces acá en lo de la fracturamiento hidráulico pasa lo mismo. Se necesita que sean empresas con nivel de ingeniería y experiencia en lo que practican. ¿Para qué? ¿Cómo puede? La EPA dijo, les recomiendo empezarse contraejemplos. Si una empresa lo quiere hacer en lugares de baja disponibilidad de agua, verifiquen porque esto necesita cierta cantidad de fluido. Si la empresa ha tenido derrames durante su gestión de fluidos, verifiquen si ha mejorado porque eso puede hacer que haya más impactos. Si la empresa ha tenido pozos con fallas de integridad o manejo inadecuado de desechos, vayan y verifiquen porque esa empresa probablemente no se va a poder enfrentar a esto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí les dejo una foto. Ese es un taladro haciendo, o sea, un chivo haciendo workover en medio de dos casas en un condado en Estados Unidos. Y la gente está viendo Netflix. De este lado creo que estaba jugando béisbol con el hijo en el jardín, por la confiabilidad, o sea, tener confiabilidad en el nivel de energía y la experiencia de quien lo practique. Eso fue lo que concluyó la EPA. La EPA dijo, el fracturamiento en no convencionales no ha generado impacto significativo en la fuente de aguas. Hay que evitar que los que no tengan el nivel de ingeniería y experiencia para eso traten de hacerlo o darle planes para que mejoren para intentarlo. Entonces, como conclusiones, la innovación es lo que nos une desde el presente, que viene siendo el resultado de todo el histórico, ¿cierto? Es algo adyacente a todas nuestras necesidades, nuestras expectativas, toda la dinámica sociocultural, los juicios de valor, la discusión del cambio. El presente es lo que nos da esa conexión con la innovación para generar valor para que nuestras visiones de futuro se den. Entonces, aquí viene una discusión. Queremos que la industria de los hidrocarburos siga vigente en la sociedad, entonces tenemos que enfrentarnos a que eso debe ser una visión de futuro. ¿Cómo vamos a tener un manejo disruptivo de los retos que nos plantea la sociedad desde sus no absolutos a ciertas áreas de la industria para mantener vigencia en nuestro negocio y de nuestras actividades? Entonces necesitamos tener una visión de futuro de nuestras actividades y esa visión sí o sí debe estar relacionada con nuestra competitividad y la innovación que seamos capaces de aplicar a nuestros procesos. Realmente la industria del petróleo no se va a acabar, se van a acabar muchísimas empresas petroleras, eso es muy diferente. Los hidrocarburos estuvieron ahí millones de años, ahí van a estar milenios o van a seguir estando para explotar. Como enfrentemos los retos es lo que nos va a llevar hacia el futuro. Entonces yo les dejo esa reflexión, la conexión entre el presente y futuro es la innovación, la capacidad que tengamos de enfrentar los cambios y de que nuestra visión de futuro se vaya dando. Y esto aplica para casi todas las industrias. Entonces aquí ya entra la etapa de las preguntas. Entonces no sé si Flover está ahí. Viejo Eusebio, acá estoy. Sí. Muchísimas gracias, tremenda presentación. Le voy a leer las preguntas que hemos recibido hasta el momento, ¿listo? Ay, Flover, mientras las preguntas, es que se me olvidó ponerles este video de Hágale, mire, hágale. esto es de Equinor. Equinor era la anterior Statoil. Ellos hacen es interesante la historia porque se llama Equinor. El presidente de Statoil, los sobrinos le dijeron que no querían trabajar en Statoil, que porque era una empresa petrolera. Entonces dijo, uy, así estamos de mal en la imagen, vamos a cambiarle el nombre a la empresa. Pero eso ahora se llama Equinor. Entonces ya es una empresa más enfocada a la energía y están viendo cómo hacer los campos de hidrocarburos del futuro. Entonces ellos dicen, miren, esto es lo que actualmente pasa en el offshore. Transporte aéreo. Transporte aéreo, o sea, helicópteros, muchas emisiones. Barcos que queman diésel a todo dar. Máquinas de decenas de miles de toneladas. Eso son emisiones. Entonces tenemos que reducir eso
para poder entrar a participar en la demanda de energía del futuro. Entonces, ¿cómo vamos a reducir eso? Cero transporte aéreo. Esos aparatos no aplican. Necesitamos es que todo eso esté subsidio. Todas las instalaciones de subsidios, no hay emisiones. Usemos el mismo agua y los cambios de temperatura. Usemos drones submarinos que nos ayuden a monitorear. Y las instalaciones de superficie sean mínimas. Y miren, entonces Equinor tiene su visión del futuro para reducir emisiones. Ellos dicen que de aquí a unas décadas su hidrocarburo producido offshore tendrá 50% menos de emisiones asociadas por plataformas, formaciones submarinas que incluso van a usar la propia energía eólica y operaciones remotas. Entonces, esos son un ejemplo de innovación. Dejo ahí el dato. Gracias, Flor. No, viejo Eusebio, a usted, de verdad que muy, muy interesante la presentación. Voy a empezar a compartirle preguntas que Muchas tenemos, gracias. ¿listo? Entonces, regáleme un segundo. La primera es, bueno, buena conferencia, gracias. ¿Cómo conciliar y manejar automatización y tecnología versus mano de obra en nuestro país? La sísmica, perforación y producción con nueva tecnología tienden a utilizar menos personas, entonces el conflicto social es latente. ¿Aló? ¿De Eusebio? ¿Se me fue Eusebio? Ah, no, espéreme. Es que el audio está, no me dejaba. Ya. Mira, esa discusión siempre se ha dado en la historia de la humanidad. Cuando yo les comentaba sobre Filippo Bruno, Servet, de los pulmones, simpatía, todos ellos, hay un ejemplo muy interesante. Herón de Alejandría, siglo II, siglo I de esta era, bueno, de la era del Señor Jesucristo. Herón fue a donde el representante romano en Alejandría y él inventó la máquina de vapor. O sea, Herón de Alejandría, principio del milenio anterior a este, ya había hecho la máquina de vapor. ¿Y qué le dijo el político? No necesitamos usar eso porque tenemos muchos esclavos. ¿Y hasta cuándo fue que se pudo usar la máquina de vapor? Hasta el siglo XVIII. ¿Cuánta población había en el mundo en el siglo I? Millones. ¿Cuántos había en el siglo XVIII? Cientos de millones. ¿Cuántos hay ahora? Miles de millones. O sea, las nuevas tecnologías no eliminan la cantidad de trabajo, mejoran la competitividad, generan otras áreas asociadas. Normalmente una tecnología genera otras áreas. Lo mismo pasa con los celulares. No, que ustedes han visto las chicas de cable, la serie. Bueno, hay unas muchachas que cogían los cables para hacer las transferencias de las llamadas de celular. ¿Cuántas eran? Cientos de muchachas. No, que si bien el teléfono, el celular, dejaron los trabajos las muchachas, pero ¿cuántos trabajos hay asociados a los teléfonos, a los celulares? Entonces, no debemos tenerle miedo a la innovación por ese lado, debemos ser competitivos para entrar a esos nuevos sectores. Si van a haber drones para mirar los oleoductos, deben haber ingenieros de petróleo, químicos, geólogos asociados al manejo de la data de esos drones. Un muchacho, una persona, va a manejar el dron allá en la zona, pero se necesitarán geólogos, ingenieros, varios para los datos. O sea, ya hablamos de varios trabajos. Anteriormente, que una camioneta, dos personas iban haciendo monitoreo, ¿sí? Entonces, mira que no necesariamente eso destruye empleos. Incluso los empleos que genera tienen más competitividad y mejores salarios. Entonces, yo creo que esa discusión no es tan de blanco y negro. O sea, la misma historia nos ha mostrado Telecom cuántos empleados tenía. Ahora tenemos Tigo, Movistar. O sea, muchas gracias. Creo que ahí esa respuesta. Listo, viejo Eusebio. Le comparto la segunda pregunta. Dice, ¿cómo cree que debe ser el papel de las universidades en el tema de innovación, considerando que la mayoría de veces las compañías en Colombia optan por usar tecnologías de grandes compañías? Viejo Eusebio, ¿me escuchó?
Ahí lo escuchamos. Eh, Estaba hablando, pero no me, no me escuchaba. No, esa discusión ya trasciende la charla porque esa es una discusión como el modelo económico. Es que digamos que Colombia, Latinoamérica, somos países que, bueno, ahí voy a dar mi opinión personal. Eh, yo típicamente eso lo digo al principio de la charla, pero lo voy a decir al final. Mis opiniones no están asociadas con mis empleadores antiguos, presentes o futuros. Entonces, después de eso dicho, digo, somos latinoamericanos. Yo les mostré, Japón en un año hace más patentes que en toda la historia de Colombia y le sumo uno la historia de Brasil y toda Latinoamérica. No somos sociedades de innovación. Entonces, si tú tienes un negocio competitivo y quieres mantenerte en una sociedad tan competitiva como la moderna, tú buscas los competitivos. Entonces, si las universidades quieren entrar a esa situación, tenemos que aumentar la capacidad de investigación. Como estamos en un estadio tan atrasado respecto a otros países, ni siquiera debemos empezar a investigar lo, lo que se está investigando ahora. Nos toca primero hacer un diagnóstico, entrar a un estado, digamos, de los años 80, 70. Colombia se parecía mucho a Corea del Sur en los 70. Nos toca volver a esas épocas, o sea, las épocas de nuestros papás. Empecé a incentivar las ciencias básicas, física, química, mandar muchas personas de aquí a estudiar ciencias, las STEAM, las ciencias de ingeniería, a otros países, a apropiar conocimiento y después de todo eso que puede durar décadas, empezar a generar patentes, marcas y empezar a participar en esa situación. O sea, es que uno no puede meter, digamos, yo tengo una fiesta y todos hablan español y yo vengo y traigo una persona de Indonesia y ninguno habla indonesio, entonces esa persona entra. O sea, eso no puede ser tan disruptivo así, eso tiene que ser un proceso y eso es una de las cosas que como latinoamericanos nos hace falta como sociedad porque nosotros creemos que todo es para mañana. Y esa idea de que las universidades participen con las empresas y en la sociedad de innovación, eso puede ser de décadas. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ellos inventaron el láser, tuvieron un montón de décadas la patente láser y estamos hablando de hace décadas. Entonces, nosotros lo podemos hacer y parte de eso también es lo que yo les decía. Las personas que sean innovadoras en la sociedad hay que ayudarles, los jóvenes. Nuestra sociedad, por ejemplo, Caldas, aquí en la séptima, yo vivo en la Candelaria. Aquí yo paso al lado de TV, está la estatua de Caldas. Caldas lo fusilaron por ser sabio. Que lo fusiló le dijo, es que nosotros no necesitamos sabios, entonces hay que dejar esa teoría de que no necesitamos ciencia. Necesitamos ciencias básicas para mejorar nuestra ingeniería, nuestra tecnología. Y si entra eso, mientras tanto, es muy complicado competir. O sea, voy a dar otro ejemplo. Una universidad como Columbia tiene más presupuesto de investigación que el presupuesto de Ecopetrol, que es la mayor empresa del país. Entonces, son distancias astronómicas, pero el primer paso inicia la carrera, entonces hay que empezar a darlo. Muchas gracias. Listo, viejo Eusebio, no me apague el micrófono que ahí seguimos. Dice, quiero saber qué piensa usted acerca del bajo recobro que tiene actualmente el país. Es decir, ¿qué pasa con las promesas de Ecopetrol cuando dice que va a aumentar el porcentaje de recobro y no lo hace? El país lo necesita hace mucho tiempo. No, yo lo decía como un dato general que hemos descubierto mucho hidrocarburo y muchos de los campos están en fase primaria. No sé si, bueno, no sé si sea necesario, pero si todos se acuerdan o los que saben se acuerdan de que tenemos como partes de recobro primario, secundario, terciario. El primario está relacionado con qué? Producir con la energía natural del yacimiento. Entonces, ahí hay otro mito que me interesaría eliminar. Si yo tengo un pozo y yo le hago fracturamiento hidráulico, estamos hablando de hidrocarburos convencionales, yo no estoy haciendo recobro secundario, estoy haciendo recobro primario, porque el fracturamiento lo que me hace son mejores canales
para utilizar la energía natural del yacimiento. O sea, en esos infiles donde hago fracturamiento convencional, hago el recobro primario. Ya tecnologías secundarias como afectar, eh, poner fluidos que hagan desplazamientos admisibles, que es inyección de gas, inyección de agua, SIOR, que es con Chemical Recovery, polímeros, eso ya es recobro secundario. Y terciario es el térmico, donde hay afecto a las propiedades de la roca, los fluidos, afecto al yacimiento. ¿Qué sucede? El país hasta hace poco empezó a utilizar recobro secundario generalizado, porque digamos, la Cira Infante y esos campos y digamos, como ejemplo el ingeniero Germán Espinosa, los que estaban en el centro y ya usaban inyección de agua en la Cira, en el centro. Pero muchos campos del país descubiertos se basaban solo en recobro primario, entonces los recobros primarios son porcentajes de recobro muy bajitos. Lo que dice la persona del caso de Ecopetrol, Ecopetrol ha empezado a usar otras tecnologías, pero estamos hablando que Ecopetrol ha tenido una transformación desde la década pasada hacia acá. La industria petrolera, como yo les decía, y en general, se necesitan muchos años para generalizar cosas. Entonces, hasta ahora Ecopetrol está inyectando polímero en los campos, está tratando de hacer métodos terciarios en ciertos campos. Entonces, eso es un área que es de innovación para nosotros. Si un ingeniero de los que está aquí tiene en la mente cómo mejorar la inyección de polímero en ciertos campos del país costo-beneficio, ahí está el, el proyecto ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama lo que saca CIPET de innovación. Bueno, ahí lo puede presentar y las empresas lo miran, porque realmente no es que las empresas no lo hayan hecho antes, es que lo empezaron a hacer hasta ahora y hay mucha oportunidad para producir hidrocarburos a partir de eso. O sea, hay muchísimos campos descubiertos que los recobros, digamos, en Magdalena Medio, y eso son informaciones públicas, recobros con 8, 7%. O sea, si tú descubriste y tenías potencial para 50 millones de barriles, no has producido casi nada. O sea, esos campos tienen décadas aún por producir y son áreas de innovación. Entonces, o sea, Ecopetrol se está aplicando nuevas tecnologías, las está generalizando y le toca en un entorno muy retador porque un barril producido por Beco normalmente no es tan barato, entonces con los precios, y han tenido casos, muchos casos de éxito en los llanos, en el Magdalena. Entonces yo lo muestro más como un área que puede ser más amplia para emplear. O sea, por lo menos, yo el año pasado estuve en una charla y el señor venía de Polonia. Polonia venía el señor y el señor era colombiano y había estudiado en la UIS. Y él hace 30 años había ido para Polonia, porque la tesis de él era de recobro con químicos, y él en esa época entró en una empresa de productos químicos y la vida lo llevó hasta Polonia. Y él trabaja ayudando a hacer mezclas de polímero para hacer desplazamiento de recobro secundario en SIOR en los campos. Entonces, son áreas que tienen mucha innovación. Entonces, típicamente, esas áreas deberían ser explotadas por ingenieros de petróleo, ingenieros químicos, gente que maneje químicos. Y digamos, aquí en el país no necesariamente es así, porque los ingenieros de petróleo no se van mucho a lo de las empresas de productos químicos para recobro. Entonces, hay que recuperar ciertos sectores que hemos dejado atrás, porque la verdad necesitamos ser más holísticos, manejar las áreas de nuestras profesiones, no perder vigencia. No sé si ahí di una discusión breve. Muchas gracias, viejo Eusebio. Voy a leerle la última pregunta que tenemos, porque nos toca irnos a hacer almuerzo y a lavar platos. Dice, una premisa de la charla es que el gas acabará con el carbón, pero el carbón también puede producir gas. ¿Cómo lo analiza usted? Me encanta esa pregunta, porque esa es otra discusión con los ambientalistas. A ellos se les olvida que el carbón es un hidrocarburo. Yo manejo
digamos, parte de mi bagaje de trabajo, yo hago cuestiones de reservas, recursos. Cuando uno maneja eso, habla de unos documentos que son de la Asociación de Ingenieros de Petróleo y de varias sociedades, de la IAPC, la Asociación de Geólogos, la de los de Exploración, el Congreso Mundial. El SPI, PRMS. Ahí definen petróleo. Y si uno, oye, uno siempre escucha ingeniero de petróleo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque petróleo, de acuerdo al SPI PRMS, son los hidrocarburos, gases, líquidos y gaseosos y sólidos. No, digo gases, líquidos y sólidos. Entonces eso incluye carbón. O sea, si hay una tecnología o hay una empresa o hay un manejo que va a convertir el carbón a hidrógeno, como ahorita está haciendo Australia con Japón. Japón dijo, no, yo les voy a recibir a ustedes de Australia el hidrógeno. Entonces, ¿qué dijeron los australianos? Yo voy a producir gas natural del carbón y como es carbón también tengo energía y lo convierto en hidrógeno y se lo exporto a los japoneses. Entonces, eso sí tiene mercado. Entonces, lo que yo trato de decir como hay que recuperar esas áreas, o sea, la definición de petróleo no es solo el líquido, está el gas natural, los sólidos. Si alguno tiene ideas para eso es parte de la innovación y eso es un área que hay que mantener vigente. Y los geocientíficos también, la microsísmica. eh, Nosotros, si se acuerdan de las diapositivas, somos una de las industrias que nos estamos enfrentando a unos retos de los más grandes en la historia de la humanidad. O sea, nosotros tenemos que mantenernos vigentes frente a la idea de que nuestras actividades van a afectar todo el clima del planeta. Entonces, eso requiere que seamos innovadores, que incentivemos las tecnologías de captura de dióxido de carbono, que si podemos convertir petróleo en hidrógeno. Eh, el año pasado, cuando yo fui al evento en Cartagena, que estaba Flover, ¿cierto, Flover? yo, Sí, señor. yo, yo les comentaba que en Canadá, la universidad, creo que es Calgary, y una empresa están haciendo la siguiente tecnología. Miren esta idea. Yo tengo decenas de miles de millones de recursos casi que ni se mueven, arenas bituminosas. ¿Yo para qué voy a producir el hidrocarburo y después de que lo queme voy a capturar CO2? ¿Sabes? Mucha la energía que pierdo. ¿Por qué mejor no hago el pozo y produzco directamente del pozo hidrógeno? Y allá abajo se me queda el carbono. Y ellos ya están aplicando una tecnología esa. Entonces ellos le están dando vigencia a toda esa cantidad de arenas bituminosas. Porque ellos dicen, yo hago un pozo con ciertos materiales, unos catalizadores, inyecto ciertas cosas. Todos han oído hablar del SAT, que yo en un pozo inyecto vapor, caliente y en el otro produzco. Bueno, ellos tienen una tecnología donde yo del pozo produzco hidrógeno directamente. Entonces ellos ya dicen, ya capturé el carbono. Entonces esas son las cosas que hay que innovar. ¿Y quiénes lo están haciendo? Una universidad que tiene geología, ciencias de la tierra, ingeniería de petróleo, química. Esa otra cosa que hay que ver. Nosotros ya debemos ser multidisciplinares, nosotros debemos entender todo eso. A mí a veces me causa escozor a algunos ingenieros de petróleo o gente que no les interesa ni la cuestión económica. ¿Cómo? Si la economía es un área importante, la cuestión ambiental, uno debe ser holístico. Esas tecnologías para producir hidrógeno de carbón se están dando y las están dando a empresas o universidades innovadoras de la misma industria petrolera. Entonces, no quiere decir que nos vaya a desplazar. Lo que les dije yo, no es que se vaya a dejar de producir hidrocarburos, sino que mucha gente va a dejar de estar en la industria y para mantenerse que ser innovadores. Bueno, gracias, Flor. Gracias, viejo Eusebio. Le voy a pasar la última porque me parece que es bien importante. Dice, las metodologías para explotación se han desarrollado cada vez más para un mejor cuidado de la naturaleza. Aló. Hágale. Sí,
Esa es una pregunta relativa, porque depende de quién haga las operaciones. Si uno se da cuenta, por lo menos hace una semana salió un informe de Australia, de la CIRO, y ellos dicen, bueno, acá en Australia, en Queensland, las empresas que hacen esto lo hacen muy bien, tienen muy bajitos impactos. Sí, pero al mismo tiempo que Australia dice, estoy haciendo fracturamiento en carbón, en no convencionales, estoy produciendo gas natural, en la zona norte de Australia. Ustedes, la mayoría vieron en estos días un video de unos tanques no sé si Flover lo vio, unos tanques en Venezuela, desbordados. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo los australianos? No convencionales con fracturamiento masivo y en carbón y todo, cero impactos. ¿Qué están haciendo los venezolanos? Pozos verticales en campos convencionales, requete sencillos, campos de menos de 3.000 de profundidad, permeables, desastres. Entonces, las tecnologías han avanzado, pero lo mismo que les digo yo, si uno no tiene la mentalidad de la innovación y se está preparando continuamente y está actualizado, no se va a enterar que existen. Y si uno no se entera que existe, va a seguir usando las anteriores. Y eso pasa muchas veces. Hay muchos avances que no estamos usando. Por lo menos en la charla yo les muestro los de los drones. Drones en refinerías, drones en oleoductos. Eso se está generalizando en el mundo. Acá todavía no. Entonces, hay muchas oportunidades. Digamos que las tecnologías se han avanzado para reducir los impactos y los riesgos. Lo que no ha avanzado mucho es su aplicabilidad en muchas partes. Entonces, en vez de verlo como una situación de problema, hay que verlo como una oportunidad. Entonces, usted mire, haga su diagnóstico y diga, oiga, yo creo que aquí, por lo menos las tecnologías de fuga de metano, nosotros tenemos que reducir nuestra huella de carbono. O sea, hay que generalizar las tecnologías de válvulas inteligentes, detectores de metano, y, y las tecnologías existen. Hay que aplicarlas. Muchas gracias. No, viejo Eusebio, muchísimas gracias a usted. De verdad que ha sido una conferencia muy enriquecedora para todos nosotros. Aprendimos un montón. Y agradecerles a todos por participar, por acompañarnos durante esta primera conferencia. Les recuerdo que a las 4 tenemos la siguiente y a las 6 de la tarde la última del día. Viejo Eusebio, antes de que se me vaya, ¿me deja colgar la grabación de este video en YouTube? Sí, Listo. pero antes, Señor, antes les voy a dejar una última imagen, Flover. hágale. Un momentico, mire, me dice que estoy inhabilitado para compartir. Hombre, pero si estaba habilitado hace un segundo. No sé, es que hasta el audio bueno, es una imagen, es la del final de la... Listo, Ahí ya, ahí estoy ya, ahí ya vemos. mire, esta imagen, que es la última de la charla, que es una frase que yo destaco mucho porque nos aplica no solo para nuestras actividades profesionales, sino para nuestra vida. Entonces, la última diapositiva, que la pasé muy rápido, qué pena. Entonces, uy, no. Vean esto como un flashback. Mire, la innovación es nuestro mayor recurso renovable. La innovación es nuestro mayor recurso renovable. La creatividad de los jóvenes, cómo apliquemos las nuevas tecnologías, cómo nos enfrentemos a los retos, tener la mente abierta al cambio, es nuestro mayor recurso renovable. La empresa se llama Fairmont Santrol, que ahora se llama Covia, y es una empresa que produce arenas y produce insumos para hacer fracturamiento, y esa es su frase de cabecera. La innovación es nuestra mayor recurso renovable. Entonces ahí está la pregunta, ¿cuál es nuestro pronóstico de innovación? O sea, a los que están en la charla les recomiendo, cada uno hágase un diagnóstico.
cómo estoy yo frente a mis, no digamos competidores, pero a mi sector, qué estoy dando diferente y qué no, y cómo me puedo enfrentar a estos retos, y eso lo mantendrá vigente. Muchas gracias. Excelente, viejo Eusebio, de verdad que es un gran cierre. Muchísimas gracias nuevamente, viejo Eusebio, por aceptar esta invitación y muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, que tengan buen almuerzo, buen resto de tarde y nos vemos a las 4 y luego a las 6. Feliz tarde para todos.